Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es la segunda sesión de nuestras clases de uso racional de la fuerza, parte 2. Eh, Vamos a continuar con nuestro análisis sobre el uso de la fuerza institucionalizada por parte del Estado a fin de generar en nuestra población una convivencia que permita el desarrollo de toda la comunidad, de toda la sociedad, en el sentido de que el Estado podrá hacer uso de la fuerza que como ciudadanos nosotros hemos sacrificado ese poder para que únicamente el Estado cuente con ese monopolio, el monopolio de utilizar en, en en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, utilizar la fuerza. Habíamos comentado que ya la fuerza puede ser utilizada, pero no de manera indiscriminada. Puede ser utilizada eh, en circunstancias donde se encuentre alguna resistencia por parte de algún particular, y entonces esta resistencia se tendrá que mitigar a partir del uso de la fuerza. Y entonces ayer veíamos que existe una ley, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y esta primeramente nos planteaba una serie de términos que iban a ser de utilidad para comprender algunos aspectos centrales del estudio de esta ley. Vamos a continuar. Esta ley nos plantea una serie de principios que deben ser considerados como se llaman principios, o sea, al inicio, antes de hacer cualquier otra cosa, primero debes revisar que los principios, que los inicios, ¿sí?, el punto de partida sea acorde a lo que vamos a realizar a posteriori. Y nos dice aquí, capítulo 2, principio del uso de la fuerza. Principios del uso de la fuerza. El uso de la fuerza se regirá por los principios de. Y aquí tenemos la primera fracción, nos habla de una absoluta necesidad. Como ya lo hemos revisado y hemos hecho hincapié en estos aspectos, nosotros podemos hacer uso de la fuerza cuando hay una absoluta necesidad. Si no es necesario el uso de la fuerza, simplemente se tiene que evitar al máximo, ¿sí? Porque entre la fuerza podríamos considerar que es directamente proporcional al número, la intensidad de los daños que se puedan producir colaterales al uso de la misma. Entonces, no va a ser necesario que utilicemos la fuerza si con medios más pacíficos, ¿sí?, podamos alcanzar el control de la situación. Entonces, se va a hacer uso de la fuerza bajo un principio de absoluta necesidad, ¿sí? No hay otra opción, ¿sí?, o no se vislumbra alguna otra opción viable para poder alcanzar ese control, y nos plantea aquí absoluta necesidad. Para que el uso de la fuerza sea la última alternativa, ¿sí? O sea, significa, y esto es importante, significa que ya se agotaron todos los niveles previos de fuerza, ¿sí? Ya se agotaron estos niveles, entonces tendremos que escalar al siguiente nivel, ¿sí? Pero como servidores públicos, esto nos debe de causar cierta reflexión. No es la fuerza por la fuerza y utilizarla de manera indiscriminada. Entonces, por eso nos dice aquí que es una absoluta necesidad y que para el uso de la fuerza sea la última alternativa. ¿Para qué? Pues aquí, como lo hemos estado planteando siempre, para tutelar la vida e integridad de las personas, ¿sí? Vamos a dar prioridad
sobre los bienes materiales, sobre, sobre la resistencia, pues vamos a priorizar la vida, vamos a priorizar la integridad física de las personas. Y recuerden que cuando hablo de las personas, ¿sí? Me estoy refiriendo a todas las personas, sean delincuentes, ciudadanos, sean niños, ancianos, mis propios compañeros, mi propia persona, ¿sí? Todos deben de, de, de ser considerados en esta tutela de la vida y de la integridad. Y habíamos dicho, no tenemos la facultad como servidores públicos encargados de seguridad pública, no tenemos la facultad de poder emitir un juicio para yo sancionar, un juicio para yo castigar, ¿sí? Entonces, simplemente tengo que tomar control de la situación, proteger la vida de todos y voy a utilizar la fuerza solamente cuando es absolutamente necesario, ¿sí? Cuando ya agoté todas las instancias. Y dice, repito esta parte, para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos, ¿sí? El patrimonio, la libertad. Entonces tengo que tutelar todos estos bienes jurídicamente tutelados por nuestra Carta Magna y de ahí todas las leyes, reglamentos que emanan de esta, ¿sí? O con el fin, también nos dice aquí, no solamente para proteger bienes jurídicamente protegidos, también vamos a utilizar la fuerza como último recurso, ¿sí? Cuando tengamos que mantener el orden y la paz pública, ¿sí? Entonces también al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor. Este punto, entonces, creo y espero esté muy claro, porque muchas veces, antes de evaluar la situación, algunos casos reales de los que se tiene registro, ¿sí? Registro documentado, gráfico, en el que el oficial se baja de su vehículo y ya se baja con su arma en la mano, ¿sí? Y empieza a querer evaluar la situación. Claro que también es válido cuando se recibe una denuncia, cuando se recibe una alerta, ¿sí? Por parte de la ciudadanía y está anticipando que ya que hay un riesgo de una resistencia con armas de fuego. Bueno, también es válido que el oficial eh, eh, también busque su propia protección. Entonces, bueno, ahí ya podríamos considerar que podría ser válido bajo el supuesto de que ya tiene un antecedente a partir de la información que acaba de recibir. Sin embargo, a veces también se hace uso de estas armas a fin de hacer gala de la prepotencia que caracteriza algunos elementos. Entonces, ahí en esos casos, el hecho de traer un arma empuñada, eso significa que ya estamos haciendo uso de la fuerza. Podemos preguntarnos, ¿por qué uso de la fuerza si no está disparando? Porque recuerden que la fuerza, en la revisión del material que hemos revisado, perdón por la redundancia, la fuerza nos decía que era la aplicación de la fuerza o la amenaza de hacer uso de la fuerza. Entonces, cuando ya un oficial va con su arma empuñada, eso significa que ya está haciendo uso de la fuerza bajo la amenaza de hacer uso de la misma. ¿Por qué? Porque finalmente sabemos que un arma está diseñada exclusivamente para provocar lesiones mortales a los individuos. Y entonces, si tú ya la traes empuñada, ya lista para iniciar un disparo, entonces esto significa que ya estamos nosotros amedrentando, ya estamos haciendo gala de este poderío que estoy manifestando. Entonces, también eso es uso de la fuerza. Entonces, si no es absolutamente necesario, el oficial debe de abstenerse de hacer cualquier movimiento o cualquier eh, pre- eh, presunción de esa fuerza con la que el Estado lo ha dotado. Entonces, vamos
a continuar en este sentido. Bueno, para nuestro cuestionario, estoy jalando mi libreta. Recuerden que cuando yo lo hago es porque es buen momento para también tomar nota, dado que voy a colocar aquí la primera pregunta de nuestro cuestionario. Vamos a investigar, ¿sí?, en el material que podamos conseguir, ya sea a través de internet o a través de los libros que contamos en nuestra biblioteca, o a través de los libros que podamos nosotros tener. Vamos primeramente a colocar aquí la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los bienes jurídicos tutelados en nuestro país? Repito, ¿cuáles son los bienes jurídicos tutelados en nuestro país? ¿Sí? Ahí en tu trabajo que vas a entregar, recuerden que son a mano, en tu libreta, con letra legible, y tus fotografías o escaneo debe ser también claro para poder tu servidor leerlo, ¿sí?, interpretarlo y poder considerarlo. Nos pregunta entonces, ¿cuáles son los bienes jurídicamente tutelados en nuestro país? Vamos a hacer ahí en nuestra libreta un listado de cuáles son esos bienes jurídicos, pero adicional a ello, pues vamos a dar una muy breve, y cuando me refiero a breve es porque vamos a utilizar un párrafo pequeño, en la medida de lo posible, para explicar cada uno de esos bienes jurídicos tutelados. ¿A qué se refiere? Lleva a mencionar algunos. De hecho, ya hemos mencionado algunos. Vamos a explicar brevemente a qué se refiere cada uno de ellos. Y esa es nuestra primera pregunta. Bien. Segundo principio del uso de la fuerza, según la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, nos dice legalidad, ¿sí? Bueno, por supuesto, de antemano ya sabemos que nuestros servidores públicos, y no solamente los encargados de seguridad pública, sino todos nuestros servidores públicos en materia de educación, en materia de trabajo, en materia de seguridad pública, todo servidor público está obligado a cumplir con las funciones que se le han transmitido, que se le han asignado a través de sus reglamentos, a través de sus propias leyes, ¿sí?, a través de los códigos que pudieran existir en materia de normar las funciones, las actividades de nuestros servidores públicos. Entonces, todo servidor público debe acatarse a lo que dicen sus ordenamientos para poder, para normar su conducta y no salirse de ellos, ¿sí? Si un servidor público tiene asignadas ciertas funciones, solamente debe de realizar esas funciones, ¿sí? No debe de invadir otras áreas, ¿sí?, simplemente ajustarse a lo que se le ha indicado. Y entonces, toda la actuación de todo servidor público debe ser legal. Y nos dice aquí, legalidad. Para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Entonces, no puede un servidor público cualquiera, especialmente ahorita en el análisis de estos temas, no puede cualquier servidor público realizar funciones que no le correspondan. Y es muy común que, por ejemplo, un servidor público eh, en materia de seguridad pública, bajo el calor de la emoción de alguna circunstancia de una circunstancia estresante que haya atendido, pues en esos momentos, ¿sí?, de manera visceral, de manera emotiva, pues quiera tomar alguna acción adicional a lo que son sus funciones. Me estoy refiriendo a querer ser juez, de ser árbitro de estas conductas que está atendiendo.
y antes de ponerlo a disposición de la autoridad, de la autoridad competente para poder llevar a cabo una investigación y posterior a ello llevar un proceso judicial, pues a veces el servidor público, repito, no siempre es de manera deliberada, a veces es una cuestión emotiva, que también, pues esto no exime de alguna responsabilidad, pero una cuestión emotiva podría desencadenar una serie de acciones que se encuentren fuera de este marco normativo y se pueda exceder en sus funciones, pueda salir de sus funciones. Entonces, este punto de la legalidad va dirigido exactamente a ello, a que el servidor público se ajuste exclusivamente a lo que, el propio Estado mexicano le ha conferido. Y dentro de ello también podemos hablar de que, bueno, también se va a regular inclusive el uso de la fuerza. Vamos a hablar, por ejemplo, de un arma de fuego. Un arma de fuego que pudiera ser asignada a un oficial, ¿sí? Pero esa arma de fuego tiene que cumplir con estos principios, ¿sí? Con la identificación de ciertos niveles de resistencia, pero también hasta el uso de la fuerza también está regulado en el sentido de que no porque un individuo sea servidor público puede hacer uso indiscriminado de la fuerza y puede utilizar una u otra arma, ¿sí? Asimismo, tampoco las puede modificar, ¿sí? Entonces, si la actuación dentro de todo ha sido correcta, se ha ajustado a ello, pero resulta que utilizó un arma que no tiene asignada, resulta que está haciendo uso de un arma de fuego cuando no tiene asignado alguna comisión y que en ese sentido debería no utilizarla por estar fuera de servicio y a lo mejor su arma debió haber estado en un polvorín, debió haber estado en un armero, entonces también ahí habría una responsabilidad, aunque el resto de la actuación haya sido acorde a lo que se plantea en este documento. Entonces, hablando de legalidad, debemos ajustar en todo momento a lo que nuestras leyes, reglamentos nos dictan en cuanto a nuestra actuación como servidores públicos, solamente. Y si nos salimos en una sola coma, en un solo punto de todo este ordenamiento, entonces nosotros ya seremos acreedores a alguna sanción, tendremos alguna responsabilidad. Número 3. Prevención. ¿Sí? Tercer principio del uso de la fuerza. ¿Cuándo vamos a utilizar la fuerza? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el principio que debo de observar previo a toda la atención de la circunstancia? Pues que debe ser utilizada con fines de prevención, o sea, anticiparnos. Cuando hablo de prevención es porque voy a utilizar mis recursos para poder anticiparme y poder visualizar con antelación lo que puedo y no puedo, y debo y no debo realizar. Entonces dice aquí prevención, para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se lleven a cabo en la medida de lo posible, ¿sí? Hay operativos muy especiales en los cuales debes de ser o debes evitar el uso de armas de fuego, por ejemplo, ¿sí? Hay operativos en los que definitivamente debes utilizar un equipo táctico, ¿sí? Que te ayude a repeler una agresión. Van a haber operativos en los que va a ser necesario realizar una operación encubierta a fin de que no seas identificado. Van a haber operativos muy específicos que van a requerir ciertas condiciones muy especiales. El uso de vehículos blindados, el uso o bueno, más bien el acompañamiento de alguna otra autoridad, ¿sí? A fin de que se vaya atendiendo un asunto de manera muy puntual. Por ejemplo, en el caso de, de los delitos ecológicos, ¿sí? Que tuve la oportunidad de en algún momento participar en el diseño, ¿sí? De operativos en este sentido, en el cual, bueno, pues como se trataba de un delito, ¿sí? Por supuesto, estaban encargados las instancias de seguridad pública y en el momento de la participación de su servidor, bueno, pues estábamos reunidos la policía estatal en su momento, a la cual yo pertenecía, la policía federal, la policía municipal,
estaba Probosque, Semarnat, ¿sí? Estaba inclusive la Fiscalía, en ese entonces la Procuraduría General de Justicia del Estado, ¿sí? Estaba la Sedena, ¿sí? Todos reunidos en una mesa de trabajo precisamente para el diseño de estos operativos. Y entre esos operativos, bueno, se planteaba precisamente desde el área de la competencia de cada autoridad, pues se planteaba precisamente cómo se iba a atender este operativo. Y entonces ya se planteaban algunos aspectos de planificación, o sea, desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista táctico, ¿sí? Que era fundamental en ese sentido y en este punto eh, estamos centrando nuestra atención en el aspecto táctico de una operación y finalmente pues también en un aspecto operativo, ¿sí? Entonces vamos a plantear una siguiente pregunta. ¿Qué diferencia existe para que ustedes incrementen su acervo cultural? Entonces, ¿qué diferencia existe entre un aspecto, de manera general, para que tengamos idea de lo que estamos hablando? Y ustedes también participen en la construcción del conocimiento. ¿Qué diferencia existe entre un aspecto estratégico, táctico y operativo? ¿Qué diferencia existe entre un aspecto estratégico, táctico y operativo? Entonces, en estos operativos que les menciono, pues precisamente se estaba verificando cuál era la participación de cada quien para que a la hora del operativo se cumpliera con esta parte, ¿sí? Como dice aquí, que nuestro operativo, ¿sí? Para el cumplimiento de la ley sean planificados. Cuando hablamos de planificación o planeación, estamos hablando de todos los recursos, de todos los elementos que se deben revisar previo, ¿sí? A la puesta en marcha de alguna operación, ¿sí? Entonces, teníamos que planificar y dentro de esta planificación siempre se debe establecer de manera estratégica, se deben de establecer objetivos, misiones, visiones, inclusive hasta políticas, valores, ¿sí? Que todo esto en conjunto nos debe de empezar a estructurar o darle forma ya a una idea, ¿sí? Una idea de poder eh, eh, atender un, la comisión de algún delito en específico en una comunidad, como les decía, en este caso de un delito ecológico. Entonces, por eso es que nuestro principio debe estar antecedido por aspectos de prevención. Entonces, aquí, ¿para qué hacer esta planeación? Bueno, porque aquí mismo nos dice, minimizando el uso de la fuerza, ¿sí? No podemos excedernos en el uso de la fuerza porque, bueno, también esto, hablando ya en un principio de eficiencia, ¿sí? También el uso de niveles altos de fuerza, pues nos demanda un mayor uso de recursos. Y eso significa también un ejercicio de un recurso financiero también fuerte. También de manera general les platico, también estuve en el diseño, en la preparación de operativos para capturar a importante, un objetivo importante junto con sus células. Y resulta que en una ocasión, en nuestra base de operaciones, pues se concentraron todas las autoridades. Créanme que en esa ocasión, a las 11 de la noche, todo eso parecía un tianguis. Habían vehículos blindados por todos lados, había policía estatal, había policías municipales, había policías federales, estaba la Sedena, porque iban a ir al sur del Estado de México, a capturar a un objetivo de gran relevancia junto con su séquito y, y se tenía ya todo planeado por acciones de inteligencia, que en realidad yo estaba en inteligencia y no se realizó tanto como se mencionaba, pero bueno,
se hizo todo un despliegue de fuerza tremendo, tremendo, exagerado, ¿sí? O sea, fue una exageración, parecía desfile del 16 de septiembre, y de ahí de nuestra base de operaciones se perfilaron hacia el punto. Por supuesto, con tanto, tanto despliegue, tanto lujo de fuerza que se iba dando, pues por supuesto, eh, el objetivo al que se iba a ir a detener, pues se percató con bastante tiempo de que ya venían por él y simplemente no se logró hacer nada. Sí se detuvieron por ahí algunos individuos poco, poca relevancia, ¿sí? Que finalmente algunos de ellos pues no tenían nada que ver, pero bueno, al menos para no venirse con las manos vacías, hicieron un operativo ahí un tanto mal organizado, un tanto mal planeado, como lo dice aquí, mal planificado, ¿sí? Porque finalmente no se alcanzó nada. Entonces, cuando partían de la base, de nuestra base, ¿sí? Salían con mucha actitud y decían, ahora sí vamos con todo, ¿sí? Te llevan una actitud con muchísima confianza. Cuando regresaron con mucha decepción e inclusive con mucha vergüenza, porque bueno, fue un despliegue tremendo para regresar casi con las manos vacías. Entonces, ahí fue parte de ese uso de la fuerza, pero sin gran impacto, sin gran resultado. Y entonces nos dice aquí minimizando el uso de la fuerza, o sea, irnos no de manera austera, no faltos de, pero sí al menos ir preparados para lo que se pueda presentar, pero hasta ahí, ¿sí? De todos modos, a final de cuentas, si nosotros planeáramos un operativo para el cual no estamos plenamente preparados, lo peor que pueda pasar es que en el momento de iniciar la operación tengamos que abortar. Claro que va a ser un recurso inútil de recursos, va a ser algo también vergonzoso, pero al menos vamos a enfrentarnos solamente cuando nos encontramos con una cierta certeza de éxito en nuestro operativo. Y sin embargo, por eso hablamos de la planificación. Yo voy preparado para lo que me voy a enfrentar y tal vez un nivel más, por lo que pudiera suceder. ¿Sí? A lo mejor me voy con un arma con armas menos letales, ¿sí? Preparados para el uso de ellos, pero como reserva llevo mi fuerza letal, potencialmente letal, en el caso de que hubiera una escalada de resistencia. ¿Sí? Entonces, eso es parte de esa planificación. No excedernos, tampoco irnos limitados, pero que tengamos certeza en ese sentido. Por eso es necesario que toda operación para poder llevar a cabo esa planificación, porque aparte aquí nos dice, y cuando esto sea inevitable, o sea, el uso de la fuerza, reduciendo al mínimo los daños que de ello pueda resultar. Entonces vean cómo la parte de la inteligencia policial, se vuelve un aspecto de gran relevancia. Es más, yo consideraría que es fundamental, es esencial, es vital incluso el uso de la inteligencia para poder alcanzar esos niveles de planificación, ¿sí? Porque si no realizo inteligencia previo a la ejecución de un operativo, lo más seguro es que vamos a nuestra suerte, ¿sí? Vamos a la buena de Dios a ver qué sucede. Entonces, definitivamente un Estado con una policía que no utiliza la, la inteligencia, pues está destinado a fracasar. Y lo digo con toda certeza porque su servidor por muchos años estuvo trabajando en áreas de inteligencia, en servicios de inteligencia, y vimos que la inteligencia era ese eslabón que permitía precisamente alcanzar el éxito de las operaciones. Y si no hay inteligencia, entonces es probable que sea un operativo exitoso. Claro que sí, porque bueno, también la experiencia en la operación en el momento puede ser ese factor que permita llegar al culmen de nuestra operación, pero también tienen muchas probabilidades de fracasar, porque no se están previendo muchos aspectos. Y el aspecto de prevención del que nos habla aquí
nuestro tercer principio de la fuerza, pues va a quedar simplemente en una cuestión aleatoria, ¿sí? Una cuestión de suerte, una cuestión de vámonos con la bendición, a ver, esperemos que nos vaya bien. Entonces, tercer pregunta, ¿qué es la inteligencia policial? ¿Sí? Les anticipo, hay varias clasificaciones, varias clases de inteligencia, ¿sí? Inteligencia económica, financiera, ¿sí? Es más, la inteligencia la puedes utilizar en todos los aspectos de tu vida. Bueno, vamos en esta tercera pregunta que les planteo, vamos a responder qué es la inteligencia policial, ¿sí? La inteligencia que se refiere a esas instituciones encargadas de mantener el orden entre la comunidad. ¿Qué es la inteligencia policial? Siguiente principio del uso de la fuerza es la proporcionalidad. Cuarto principio. Dice, para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, ¿sí? Entonces, aquí hay que poner atención, y esto ya lo habíamos abordado previamente. Nos dice aquí que el nivel de fuerza, pongan en este lado, pongan al servidor público, el nivel de fuerza que va a utilizar, ¿sí? Eh, debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor. Entonces, este servidor público va a hacer uso de la fuerza en función de manera proporcional al nivel de resistencia que ofrece el agresor, el delincuente, la persona que está alterando el orden. Entonces, proporcionalidad. Y aquí nos vamos a ir, como les mencionaba en su momento, no es arma por arma. Si aquí ofrezco un cuchillo, aquí tengo que sacar un cuchillo, aquí una pistola, una pistola. No va en ese sentido, sino va en función de los fines, de los efectos que puedan provocar una y otra. Entonces nos dice aquí, para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, ¿sí? Porque no solamente es que lo tenga, sino que también esté haciendo amenaza o esté amenazando, perdón, amenazando con hacer uso de esa fuerza, de esa agresión, perdón, de esa resistencia, de tal forma que los agentes, ¿sí? Los servidores públicos, apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza. El servidor público, por su parte, tiene a su alcance ciertos recursos, ¿sí? Que lo preparan o que le permiten atender ciertos niveles de resistencia. Para ello, trae desde su formación, o sea, vamos a iniciar desde lo más básico, desde su formación, su educación, su presencia, su profesionalismo, su presencia que debe llevar, que debe de presentar un porte de autoridad, un porte que por encima de los demás pueda representar o pueda proyectar esa seguridad, respeto hacia su persona y hacia la institución que representa y con ello todo el Estado. Desde ahí, la propia presencia del servidor público debe ser suficiente para poder controlar una situación de crisis, ¿sí? Con su pura presencia. Ahora, si esta presencia no es adecuada, pues entonces empezamos a tener ya ahí una serie de circunstancias que no ayudan a cumplir con estos objetivos, ¿sale? Pero bueno, y de esto, el oficial, también si la presencia, si la verbalización, si las órdenes que da el oficial no es suficiente, también tiene en su haber tiene una serie de conocimientos en el uso de maniobras de sometimiento, utilizando únicamente su cuerpo, sus manos, para sujetar, para utilizar su cuerpo, su peso incluso, para poder contener, ¿sí? Para poder detener a un individuo y ponerlo a disposición. Entonces ahí, aunque no se perciba de manera visual, ¿sí? Pero sí tiene a su alcance esos recursos que pueden ayudar a escalar esos niveles de fuerza, ¿sí?
Después de esto, si no es suficiente, bueno, ya puede utilizar algunos otros recursos y algunos otros implementos, algunos equipos que le ayuden a contener una situación hasta llegar al último nivel. Entonces, debe ser proporcional. Y repito, no es arma por arma, sino esto significa que debe ser proporcional en los fines. Si alguien está amenazando con utilizar una fuerza, una resistencia, una agresión que pudiera tener como fin la muerte de una persona, ¿sí? Hablamos en su momento que es tan mortal, que es tan letal el uso, por ejemplo, de este bolígrafo, ¿sí? Que su diseño es exclusivo para escribir. Sin embargo, utilizándolo como arma punzante, ¿sí? Entonces podría provocar incluso la muerte, tal vez no inmediata, pero sí las consecuencias de una lesión provocada por ellos puede desencadenar una serie de factores que lleven a la muerte al individuo que fue agredido con este objeto. Entonces, ¿es más letal esto que una pistola? Pues puede ser igual, entonces puede ser proporcional. Imagínate si tienes a un recién nacido y lo tienes abrazado y amenazas con lastimarlo con este utensilio, definitivamente las lesiones que vas a provocar van a ser tan, tan letales, tan mortales como la que pudieras procurar con un arma de fuego. Entonces, allí también hay que considerar esos aspectos. Ahora, por ejemplo, también en su momento hice el comentario, puse el ejemplo de que si alguna persona la van a despeñar, ¿sí? Hacia el vacío, la van a aventar desde una azotea, pues también las lesiones pueden ser mortales. Entonces, la persona que está violentando a la otra, amenazándola con lanzarla, ¿sí? En ese momento puede ser tan mortal. Podrían haber otras acciones que a lo mejor no van a procurar la muerte o el deterioro de la salud de una persona, pero que también pueden ser mortales, ¿sí? En este caso, bueno, el uso de la fuerza ya va en otro sentido. Sin embargo, quiero dejar en claro esta cuestión para que podamos identificarlo, ¿sí? El hecho de que tengas a tu cargo a una persona con necesidades especiales, una persona que esté en estado vegetativo, ¿sí? Que dependa absolutamente de ti, ¿sí? Y, y te desentiendas, ¿sí? Que esta persona no le procures lo que necesita para su supervivencia, ¿sí? Entonces también ahí tú puedes propiciar un desencadenamiento de factores que pueden llevar a la muerte a una persona. Entonces, no siempre podemos estar hablando de armas, ¿sí? No siempre podemos hablar de una resistencia que consista precisamente en estar usando la fuerza letal, sino que también hay niveles de resistencia y de agresión que pudieran darse aún sin el uso de armas. En este último ejemplo, bueno, definitivamente no podemos utilizar nuestro nivel de fuerza potencialmente mortal, letal, ¿sí? Porque finalmente, bueno, si una persona no está atendiendo a su familiar que depende de él, bueno, con un nivel de fuerza como el que acabo de expresar, no vamos a solucionar absolutamente. Entonces ahí no hay ni siquiera la necesidad de utilizar la fuerza. Ahí ya sería otra cuestión, otro tipo de atención, e inclusive no solamente por una atención por parte de instancias de seguridad pública, sino ya intervendrían otras instancias, ¿sí? Enfocadas a lo que es la salud, enfocadas a lo que es la situación, ¿sí? Jurídica entre la persona dependiente y la persona que atiende. Entonces ahí ya surgen otros temas. Pero bueno, esto es el nivel de proporcionalidad. Ahora, el, el- el siguiente principio, el quinto principio nos dice rendición de cuentas y vigilancia. Siempre que hay un uso de la fuerza, ¿sí? Siempre se va a registrar. Algunos con mayor detalle, algunos tal vez no tanto, ¿sí? Por ejemplo, los oficiales de policía siempre cuentan con una bitácora de servicio, ¿sí? Y nosotros vamos a buscar, en nuestra cuarta pregunta, vamos a investigar qué es una bitácora
de servicio, por supuesto en el ámbito policial. ¿Qué es una bitácora de servicio? ¿Sí? Entonces nuestro oficial de policía siempre está, eh, registrando todo lo que sucede durante su servicio, desde que inicia, eh, desde que inicia su jornada, ¿sí? Hasta que termina su jornada, va a llevar ese registro, qué está sucediendo paso a paso durante todo el día. Es muy común, y eso lo viví, y eso nos causó muchas inconformidades en materia de calidad en el servicio, porque muchos oficiales son muy dados a ni siquiera registrar nada y al final de su servicio solamente llegan y se ponen a vaciar hora con hora a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 9 de la mañana, 10, 11, 12, hasta que termine su servicio, anotando sin novedad, sin novedad, sin novedad, sin novedad. Solamente si existe algo muy relevante, por ahí ponen, sucedió esto, ¿sí? Pero esta bitácora debería de ir siempre al alcance de su mano para ir anotando todo lo que sucede. Por supuesto, pueden haber servicios que se vayan sin ninguna novedad, qué agradable sería eso. Pero sin embargo, siempre hay algo que reportar, definitivamente. La visita de alguien, la observación de vehículos que tal vez pudieran ser motivo de alguna atención especial, ¿sí? De alguna sospecha. Todo ello se debe registrar, todo, ¿sí? Entonces, bueno, y como el oficial de policía, habíamos dicho, hasta la propia presencia es un nivel de fuerza, pues entonces sí tenemos mucho que reportar. Tenemos muchísimos datos que anotar en nuestra bitácora y nos dice aquí entonces rendición de cuentas y vigilancia. Para que existan controles que permitan la evaluación de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos de desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por esta ley. Entonces, el uso de la fuerza siempre debe llevar debe llevar un registro de cómo se aplicó, ¿sí? Entonces tiene que ser en la medida de lo posible lo más detallado que se pueda, porque precisamente cuando hay un uso de la fuerza, siempre habrá, por otra parte, un ciudadano que no está de acuerdo o que fue afectado por este uso de la fuerza. Entonces, este ciudadano generalmente, ¿sí? Pues también va a reaccionar por el uso de la fuerza que se suscitó y va a querer proceder de una manera jurídica, ¿sí? Va a querer utilizar las leyes a su favor para decir que la afectación provocada por el uso de la fuerza por parte de nuestro servidor público lo afectó. Entonces, si el oficial puso en su bitácora sin novedad, entonces ahí ya no tiene esos recursos de los que pudo haber echado mano para poder justificar su actuación. Entonces, siempre debe estar registrando todo para que el momento que haya una reacción por parte de un ciudadano y diga, el oficial se excedió en el uso de la fuerza, el oficial tenga a su mano su bitácora, que a lo mejor esto no sucedió en el momento, sino sucedió hace mucho tiempo atrás. Entonces se va al archivo, se busca las bitácoras de tal fecha, se saca el folder, se saca el expediente y se busca la que corresponde al oficial, se saca. Y si el ciudadano decía a tales horas el oficial sucedió esto, revisamos qué nos dice el oficial respecto a ello. E incluso cuando hay un asunto que requiera una mayor precisión y detalle en este reporte, pues también se genera una tarjeta informativa, un acta administrativa, ¿sí? Un oficio, ¿sí? Y la siguiente pregunta, 5, vamos a indicar qué es una tarjeta informativa. Por supuesto, siempre en el ámbito policial. ¿Qué es una tarjeta informativa? También vamos a investigar
¿Qué es un acta administrativa? Y 7, pregunta número 7, ¿qué es un oficio? Hay más documentos, ¿sí?, que se utilizan para llevar el registro de todas nuestras actividades como servidores públicos, ¿sí? Pero al menos con base en mi experiencia, con base a lo que viví en su momento, pues vamos a ver qué es una bitácora de servicio, qué es una tarjeta informativa, qué es un acta administrativa, qué es un oficio. Entonces, con base a todos estos documentos que se generaron en su momento, ¿sí?, inclusive todas las tarjetas informativas que se emitieron hacia el superior, en el cual nos va explicando algún pormenor muy específico, muy detallado, pero también muy breve, ¿sí?, porque esta tarjeta informativa debe ir en función de informar a nuestro superior lo que está sucediendo de una manera muy puntual. Les comento, en el área de secuestros, se generaban tarjetas informativas, bueno, en el momento en que estaba yo, se generaban tarjetas informativas una tras otra. Cuando se está atendiendo el secuestro, se están emitiendo tarjetas informativas, pero al mismo tiempo también se están llevando una cronología de lo que está sucediendo a partir de esas tarjetas. Entonces, una tarjeta te indica, se puso en contacto el secuestrador que se identifica como el Pancho. Se puso en contacto el secuestrador exigiendo a la familia se haga el pago del rescate con la fecha y hora. Siguiente tarjeta informativa, volvió a hablar el secuestrador. Siguiente tarjeta, la familia cuenta con el recurso. Siguiente tarjeta, la familia está en espera de la llamada del secuestrador y para ello ya se acordó cómo se va a realizar la entrega del rescate. Siguiente tarjeta, el secuestrador llamó y dice que no se va a entregar en este momento hasta que pase ciertas condiciones. Acaba de hablar el secuestrador que amenaza con lastimar a la víctima si es que hay presencia policial. Entonces, cada uno de estos eventos muy puntuales, muy específicos, ¿sí?, son motivo para generar una tarjeta informativa, de tal manera que se estén recibiendo por parte del superior, ¿sí?, y el superior esté tomando decisiones. Por eso es que van llegando una tras otra, y en ese sentido va dándole seguimiento como si él estuviera en el momento, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de estos documentos. Y entonces, este principio de uso de la fuerza nos habla precisamente en función de lo que estamos mencionando. Aquí mismo, en este capítulo 2, principios de uso de la fuerza, ya en otro artículo, el artículo 5, nos dice que el uso de la fuerza se hará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. ¿Sale? Entonces, pregunta número 8. ¿Qué son los derechos humanos? No como institución, sino qué son los derechos humanos, ¿sí?, sino aquellos alcances que tiene cada individuo para que son inherentes a cada individuo simplemente por el hecho de ser una persona, ser un ser humano. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Entonces, el uso de la fuerza se hará en todo momento con pleno uso a los derechos humanos, respetando siempre sus derechos. Aquí, en este mismo capítulo, tenemos el artículo 6, que nos dice, el impacto del uso de la fuerza en las personas estará graduado de la siguiente manera. Y vamos, en ese sentido, tenemos siete niveles de uso de la fuerza, ¿sí? Estos niveles van a ir escalando en función de lo que se vaya presentando de acuerdo al nivel de resistencia. Estos niveles los vamos a revisar
la próxima sesión, porque bueno, son un tanto extensos y para no cortar nuestra idea, ¿sale? Lo que sí podemos aquí comentar en este momento es que nosotros tenemos un concepto un tanto confuso, y si no confuso, pues algo que sí nos ha causado cierta atención, ¿sí? Que es precisamente las amenazas letales inminentes, que también es un aspecto un tanto delicado. En nuestro país, en su momento comentamos que en nuestro país tenemos muchos mitos por parte de la policía y muchos de ellos no son mitos. Lo pareciera que sí, pero no. ¿Sí? A veces nosotros como institución de seguridad pública estamos conscientes de que contamos con elementos muy valiosos que son los que le dan vida a esa institución y podríamos pensar que la institución dedica sus esfuerzos a proteger a sus propios elementos. La realidad, la práctica nos deja ver que en muchas de las ocasiones nuestros elementos están desamparados, ¿sí? Por parte de la institución, nuestros elementos de seguridad pública cuentan con un apoyo jurídico, cuentan con apoyo psicológico, cuentan con muchos apoyos. Sin embargo, eh, repito, la práctica nos ha dejado ver que en circunstancias como las que mencionamos, pues nuestros oficiales de policía están completamente solos, ¿sí? Se les deja su suerte, se les enjuicia, ¿sí? Por parte de la institución, ¿sí? Ya se emite un juicio para estos elementos y los hacen merecedores a la pérdida de sus derechos, ¿sí? Entonces, pues el policía tendrá que buscar con sus propios recursos algún apoyo, cuando en realidad la institución debería de brindárselos. Entonces, con todas estas malas experiencias, estos tragos amargos que nuestros compañeros policías han tenido, pues eso ha hecho que se pierda credibilidad de las instituciones por los policías. Entonces, eh, nuestros policías eh, en ocasiones se encuentran en la disyuntiva entre cumplir con su deber o mantenerse omisos a la acción debido a que ellos consideran que no reciben ese apoyo. Paréntesis, pregunta número 9. Según esta ley, según la ley que estamos revisando, ¿qué apoyos reciben los agentes? Recuerden que era un agente. ¿Qué apoyos reciben los agentes posterior al uso legítimo de la fuerza? ¿Sí? ¿Qué apoyos reciben los agentes posterior al uso legítimo de la fuerza? Y en ese mismo sentido, bueno, pues que tenemos algunos aspectos importantes respecto a los daños que produce el uso de la fuerza. He tenido conocimiento y conocido personas con ciertos traumas porque tuvieron que accionar su arma de fuego contra alguna persona. Híjole, no quiero pensar y sí los hay, pero hay oficiales que ya se normalizó toda esta circunstancia y ya no tienen empacho en seguir usando sus armas de fuego, pero hay algunos oficiales que sí les causa cierto impacto el hecho de haber disparado contra una persona. Y peor aún, cuando la persona pierde la vida, tiene una carga moral bastante importante. Entonces, un policía que está bajo esta circunstancia no puede continuar en un servicio normal por un tiempo. Debe recibir una cierta atención. Entonces, la institución también está obligada a prestar esos apoyos para esos policías, inclusive también no solamente como mencionamos en aspecto psicológico, sino también jurídico, ¿sí?
la institución debe de creerle a sus elementos. La institución los contrató, la institución los está evaluando, tiene un control de confianza que les ayuda a identificar cuáles son los aspectos relevantes para el servicio proporcionado por los oficiales de policía, para que este sea un servicio, pues, como se espera. Y en ese sentido, nuestra pregunta número 10. ¿Qué es control de confianza? ¿Qué entendemos por control de confianza? Los que somos o hemos sido servidores públicos, constantemente estamos siendo sometidos a una serie de evaluaciones por parte del área de control de confianza, y estas evaluaciones, pues, nos dan ciertos elementos para saber si un oficial sigue siendo confiable o no. Entonces necesitamos conocer si este oficial, desde que va a ingresar, es una persona que nos va a servir para nuestro servicio, y si sirve, bueno, pues entonces se contratará. Pero este oficial también puede desviar su camino a lo largo de su vida. Por lo tanto, también se tiene que estar evaluando de manera cotidiana, ¿sí? Y en eso consiste precisamente esas evaluaciones de control de confianza. Bien, la próxima sesión vamos a continuar con estos puntos importantes. No vamos a revisar todo la ley, ¿sí? Pero sí vamos a revisar la cuestión operativa, la cuestión del uso de la fuerza con base a esta ley que nos legitima su uso, ¿sí? Y ya posterior a ello, bueno, pues vamos a realizar algunos ejercicios con base al uso del PR24, al uso de ciertas maniobras, ¿sale? Bueno, jóvenes, pues agradezco su atención. Espero que no existan dudas. Por supuesto, revisen el material que tenemos en plataforma para que también realicemos las otras actividades. Recuerden que las actividades que se están realizando se están derivando ya en varias partes. Por un lado, la plataforma ya trae de fijo un conjunto de actividades que se tienen que ir resolviendo, ¿sí? Y de ahí trae un contenido, y ese contenido nos da el material suficiente para poder desarrollarlo y subir en la plataforma ciertas actividades. Sin embargo, de acuerdo a las nuevas modalidades que se están presentando por parte de la institución de Grupo ICIMA online, ya estamos paralelamente trabajando en otras actividades, ¿sí? Ahorita esta sesión que tuvimos va en función de que nosotros tengamos esas otras actividades, ¿sí? Con todo lo que estamos comentando, y ustedes complementando con investigaciones muy puntuales, muy breves, porque finalmente es un cuestionario de 10 preguntas los que estoy trabajando yo con ustedes. Con algunas otras materias trabajarán con otros productos, pero por mi parte, bueno, vamos a trabajar en ese sentido. Entonces, no descuiden la parte que estamos trabajando para que, bueno, podamos cumplir con nuestros objetivos. Si no hay nada más por el momento, bueno, pues nos vemos la próxima sesión. Saludos.